Y antes que nada deciros que vais a tener noticias nuestras en la prensa pronto por el tema que nos está ocupando ahora, que es el de los camiones romanos. Y nada, tenemos una cendera el sábado también en Santibáñez de Montes, el pueblo abandonado, el primer pueblo minero en España. Y nada más. El tema viene ahora con ellos, con Carlos y con Raquel, que nos van a hablar que van a hablarnos del Castro de los Judíos, las excavaciones que llevan allí desde hace unos años. Y os presento a los dos. Raquel Martínez Peñín es profesora titular de Historia Medieval en la Universidad de León. Sus trabajos de investigación se han centrado principalmente en el ámbito de la arqueología medieval, dedicando especial atención al estudio de la cerámica. Es directora del proyecto de la ULE, la minoría judía medieval en el ámbito urbano del Reino de León, análisis arqueológico y documental. Forma parte y es miembro del grupo de investigación consolidado Historia y Arqueología de la ULE y miembro y secretaria del Instituto de Estudios Medievales de la Universidad de León. Actualmente es secretaria del Departamento de Historia de la ULE. Carlos Fernández Rodríguez es licenciado y doctor en Geografía e Historia por la Universidad de Santiago. Es profesor titular de Prehistoria de la Universidad de León, bioarqueólogo, especialista en zooarqueología, que es el estudio de los restos faunísticos recuperados en contextos arqueológicos. Es director de 5 proyectos de investigación y miembro del equipo técnico en otros 25. Investigador principal en 20 contratos de temática de arqueología y director del grupo de investigación consolidado Historia y Arqueología de la ULE y miembro del grupo de investigación Laboratorio de Arqueogeología de la Universidad Autónoma de Madrid. Es miembro del Instituto de Estudios Medievales de la Universidad de León y actualmente es el director del Departamento de Historia. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación. Estamos aquí dos de los miembros del equipo de investigación del Castro de los Judíos, pero bueno, el proyecto al que se referían anteriormente es un proyecto algo más amplio. Nosotros estamos aquí, el profesor Carlos Fernández y yo, pero el equipo que nos dedicamos a los trabajos de campo está conformado también por la profesora Natividad Cortés Prieto, que es también profesora titular del área de prehistoria, y por el profesor Eduardo Ramil, que es el profesor que tenemos de arqueología en la Universidad de León, ¿no? Del área de arqueología. Todos somos miembros del Departamento de Historia, estamos en el Instituto de Estudios Medievales y acabamos de conformar el grupo de investigación Historia y Arqueología. En consecuencia, bueno, pues, los trabajos que vamos a presentar, el proyecto que nosotros desarrollamos, se encuentra encaminado precisamente en este grupo de investigación. Bueno, dicho esto, nosotros, el grupo de investigación, queremos agradecer a Promonumenta el hecho de que nos haya invitado a presentar, bueno, por lo menos un poco mínimamente, parte de los trabajos que estamos llevando a cabo desde el grupo de investigación y desde el Departamento de Historia. Y bueno, pues viendo un poco de uno de los sitios arqueológicos que se sitúan en el entorno de la ciudad de León y que, bueno, ha dado sus frutos y está dando sus frutos, y esperemos que dé más en el futuro, como es el Castro de los Judíos. Bueno, seguramente que la mayoría de todos los que están aquí han oído hablar del Castro de los Judíos, de las excavaciones antiguas que en su momento se llevaron a cabo a finales de los 90, a principios del año 2000, que en su momento dirigieron los profesores José Luis Abello y Sánchez Lafuente, el profesor Jorge Sánchez Lafuente. Bueno, nosotros de una forma o de otra participamos en esos trabajos en su momento. Esa fase de excavaciones se acabó y desde el Departamento de Historia en el año 2020 pues, nos planteamos la posibilidad de volver a excavar en el Castro de los Judíos y pues plantear con otras perspectivas, con otros objetivos diferentes, plantear unos nuevos trabajos de intervención, siempre teniendo en cuenta, y de hecho vamos a hablar también de ello, teniendo en cuenta pues lo hallado, lo localizado en las intervenciones antiguas. Bueno, esto nos llevó a que desde el propio Departamento de Historia, la propia Universidad de León,
nos planteamos abrir un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de León en esos momentos. Era el año 2020. Bueno, la verdad es que se firmó de una forma muy rápida. El Ayuntamiento de León, que son, en última instancia, es el propietario de los terrenos donde nosotros excavamos, porque es dueño de una parte de los terrenos que conformaron la judería de la ciudad de León. Con su buena disposición, desde el minuto cero, firmamos el convenio y, bueno, pues sobrevino la pandemia. Y todo aquello que nos habíamos planteado para el año 2020 quedó paralizado temporalmente, y en el año 2021, fruto de este convenio, con la colaboración del Ayuntamiento, la colaboración de la Universidad también, a través de su Instituto de Estudios Medievales, y también de la Junta de Castilla y León, bueno, pues conseguimos sacar adelante la primera campaña de excavación, la primera campaña de excavación que nosotros, a partir de la cual nosotros empezamos a dirigir los trabajos de campo, que fue en el año 2021. Y en esas estamos, en esas seguimos desde el año 2021. Entre el 21 y el 23 hemos trabajado en el campo todos los meses de julio con la ayuda de alumnos en prácticas de la propia Universidad de León, y bueno, y esperamos que este año, bueno, pues sigamos con la campaña del 2024. Bueno, dicho todo esto, toda esta parte introductoria, vamos a hablar un poquito de nuestro proyecto de investigación, que sí que es un proyecto que está desde el año 2022 en marcha, financiado en parte por la Universidad de León, y en la que, bueno, pues el equipo que forma parte de las excavaciones está integrado. Bueno, en su momento, cuando nosotros nos planteamos volver al Castro de los Judíos, a la judería de Puente Castro, nuestra idea, la perspectiva con la que nosotros nos enfrentamos a este proyecto, bueno, cambiaba, difería un poco de lo que se había visto hasta el momento, ¿no?, en las antiguas excavaciones. Y nos marcamos de entrada, pues, una serie de objetivos que resumimos aquí muy brevemente, ¿no?, algunos de ellos. Bueno, nos interesaba, lógicamente, ir a un sitio en el que estuviera presente de alguna manera la que es la minoría socio-religiosa más importante del norte de la península ibérica, y son los judíos, ¿no?, lógicamente. Una judería, además, que tiene, bueno, pues un periodo cronológico que, desde el punto de vista de las fuentes documentales, son escasas las referencias documentales que encontramos referidas a los judíos en un periodo como es la transición entre la Alta, la Plena Edad Media, el propio periodo pleno medieval, y eso lo que nos obligaba era, bueno, pues a buscar, a realizar análisis desde un punto de vista multifocal, a buscar otras fuentes de información, amén de las documentales, que nos ayudaran a entender mejor cómo no se articulaba esta comunidad hebrea en la propia capital del reino, ¿no?, a partir del siglo X, ¿no?, capital del reino, ¿no?, capital conocido a partir del siglo X. Y ver un poco cuál era el papel que jugaba la comunidad hebrea como tal, articulada en la propia León, porque el Castro de los Judíos es ciudad de León, es territorio circundante, es suburbio de la ciudad de León y es una parte más, ¿no?, de la misma. Otro de los aspectos que queríamos conocer a través del estudio de esta judería iba más allá de los propios hebreos, de la propia comunidad judía, y es conocer lo que tiene que ver con el urbanismo en un periodo, como digo, tan complejo como es el de la transición entre la Alta, la Plena Edad Media, el siglo XI, el siglo XII, el siglo X, bueno, siglo XI, siglo XII, que desde el punto de vista arqueológico, ya no os digo solo documental, desde el punto de vista arqueológico es muy difícil de rastrear. Es difícil de rastrear, ¿por qué? Bueno, pues fundamentalmente porque el gran enclave poblacional con el que contamos en esos momentos es la propia León, es la propia ciudad de León, una ciudad que ha continuado ocupada a lo largo de los siglos. Y en consecuencia, pues es sumamente complejo que, dado, ¿no?, el devenir de los tiempos, se conserven estructuras, construcciones que se puedan asociar a esos momentos. En el caso de los judíos tenemos a la propia ciudad de León, a un espacio que forma parte de la ciudad de León, extramuros, a una cierta distancia del corazón de la misma, y que se conservaba de una forma, aunque no podemos hablar de un contexto sellado, no como tal, pero de una forma escasamente alterada, Y nuestra idea es que esto nos ayude a dar respuesta, y de hecho es así,
a dar respuesta a cómo eran las tramas urbanas, incluida la legionense, en esos momentos, cómo eran sus sistemas constructivos, cómo se articulaban los espacios, porque ese espacio, el de la judería, no llegó a alterarse con el tiempo, como sí ocurre en la propia ciudad de León. También, ¿no? Lógicamente, una vez analizado todo esto, nos interesaba lo que tiene que ver con la propia minoría socioreligiosa, con los propios hebreos. No solo lo que en gran medida ya sabemos, ¿no? En los territorios cristianos, y es el papel que juegan desde el punto de vista político, sus relaciones con el poder y demás. Nos interesaba conocer aspectos que tuvieran que ver con sus propias estructuras socioeconómicas. Y la carencia de fuentes documentales o la escasez de fuentes documentales que se refieren a esta comunidad hebrea legionense, bueno, pues lo que pensamos es que pues el estudio arqueológico nos iba a permitir completar la información de carácter socioeconómico relacionada, ¿no? con esta comunidad. Y luego el dato, sí, el estudio de caso en sí. Lógicamente, otra de las motivaciones para volver al Castro de los Judíos era conocer de una forma más clara exactamente todo lo que tenía que ver con su desarrollo, con su vida interior, con el desarrollo interno de la comunidad, los aspectos relacionados con su vida cotidiana. Con su vida cotidiana, con el fin de ver si difiere o tiene algunas similitudes con la comunidad cristiana que tenemos aquí al lado. Si esa vida cotidiana responde o no responde a la ortodoxia que se le presupone a estas comunidades. Si tiene algo que ver o no con otras comunidades judías próximas o un poco más alejadas que conocemos. Y poder establecer, bueno, pues un estudio, sí, de caso, ¿no? Más particular, comparándolo con la realidad próxima, pero también con aquella que está un poco más alejada. Estos son algunos de los objetivos que nos planteamos. Estamos en ello. Bueno, lógicamente nosotros no somos para nada los pioneros ni los descubridores del Castro de los Judíos, de Puente Castro, ¿no? Ni mucho menos. Hay una tradición historiográfica que si en sus inicios, una tradición historiográfica que data de los finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, donde, bueno, al margen de los estudios de carácter epigráfico, que fueron el estudio de las lápidas funerarias que se conocían, ¿no? En esos momentos, fue lo que motivó en gran medida que los investigadores, los hebraístas, se acercaran a este sitio, se acercaran al Castro de los Judíos. Y luego, desde el punto de vista del estudio de la comunidad, del estudio de la documentación, los primeros estudios, las primeras intentonas de análisis de este Castro de los Judíos fueron muy erudíticos, estaban muy en la línea de la erudición, hasta que, bueno, pues en su momento llegó Justiniano Rodríguez y empezó a analizar, bueno, pues con las tendencias historiográficas que había en esos momentos, ¿no? Con un marcado carácter positivista, sí que es cierto, con, bueno, pues una limitada crítica de fuentes, pero intentó poner orden no solo a la comunidad judía de Puente Castro, sino a todas las comunidades hebreas de la provincia de León. Y empezó a bucear en la documentación de la catedral, ¿no? Que es la que bueno, pues aportaba los mayores datos sobre la misma. Y bueno, sigue siendo, ¿no? Una obra de referencia para nosotros, ¿no? Al margen, bueno, pues del salto cualitativo que se ha dado, ¿no? En los estudios sobre documentación. Fruto de toda esa herencia vinieron los trabajos posteriores y de los que se hizo eco fundamentalmente el profesor José Luis Abello y los profesores José Luis Abello y el profesor Jorge Sánchez Lafuente. Y bueno, comenzaron esa primera labor investigadora, esas primeras intervenciones arqueológicas en las que bueno, yo participé en el campo, en el estudio parcial de los materiales que allí se localizaron y bueno, pues Carlos en los estudios de la fauna, ¿no? De parte de la fauna. ¿De qué estamos hablando, ¿no? Desde el punto de vista espacial y temporal? Me imagino que la mayoría de ustedes saben, ¿no? Perfectamente dónde se emplaza, ¿no? El Castro de los Judíos, dónde se emplaza la judería alto y pleno medieval de la ciudad de León. Bueno, está
en plena circunvalación, ¿no?, de la ciudad de León, en la carretera que va a Valladolid, en una pedanía de la propia ciudad de León, en un cerro, ¿no?, a una cierta distancia del propio casco urbano. En un cerro, ¿no?, amesetado, que ocupa en torno a unas 5 hectáreas de extensión, que, bueno, pues a priori parece que está ocupado, ¿no?, de forma, ¿no?, todo este cerro. Un emplazamiento sin lugar a dudas privilegiado. ¿Privilegiado por qué? Bueno, pues porque está muy bien comunicado. La que es la principal vía de comunicación, bueno, no solo en la Edad Media, antes y después, bueno, pero en la Edad Media es el Camino de Santiago, pasa al lado del propio castro de los judíos. Además es un cerro que está muy bien defendido de forma natural, está rodeado de taludes terreros. Sí que es cierto que salvo en su flanco norte, que es bueno, que parece que esa debilidad defensiva que tenía, ¿no?, por el norte, bueno, pues se solventa practicando un foso terrero, pues, que terminaría, ¿no?, por defender ese área. Con recursos hídricos muy próximos al río Torío y ricos de materias primas. El río Torío está al lado. Y luego, actualmente, bueno, la toponimia fosilizada sí que se conserva, pero el arroyo del Barranco sería una de las fuentes de aprovisionamiento de recursos hídricos por parte, ¿no?, de los habitantes del cerro. En un espacio, además, en el que conocemos parcialmente, tanto por hallazgos fortuitos, algunas de esas inscripciones, de esas lápidas funerarias que mencionaban, que fueron las que motivaron los primeros estudios del padre Fita Colomer, de cantera padre, ¿no?, posteriormente también despertaron el interés de cantera hijo, bueno, pues proceden de este entorno, de la parte sur, ¿no?, de la ladera, cuya necrópolis también, bueno, pues tanto con motivo de la construcción de algunas de las obras en torno a la carretera y de la propia carretera a Valladolid, hizo que se llevaran a cabo unas pequeñas intervenciones arqueológicas. En las últimas participó el profesor José Luis Abello con el profesor Avelino Gutiérrez, y pudo, ¿no?, bueno, pues, documentarse, aunque fuera, ¿no?, parcialmente, parte de la necrópolis, del cementerio judío. ¿Y qué conocemos desde el punto de vista de las fuentes documentales? Bueno, las referencias escritas, expresas a la comunidad hebrea de Puente Castro, al castro de los judíos, son relativamente tardías. Bueno, relativamente tardías. La primera referencia escrita que tenemos, la primera referencia documental que tenemos, data del año 1065. Bueno, pues en un contexto, ¿no?, muy concreto, ¿no?, y habla, ¿no?, de las cargas muy positivas de la fiscalidad con la que tiene que cumplir esta comunidad con el propio monarca. Monarca, ¿no?, estamos hablando de los últimos días, casi meses de Fernando VI, con lo cual, bueno, pues el gran receptor de toda esta comunidad, perdón, de Fernando I, el gran receptor de toda esta comunidad va a ser su hijo Alfonso VI, ¿no?, a partir del 65, ¿no?, inicios del 66, inicios del 66. Esa es la primera referencia expresa al castro de los judíos, Castro Iudeorum. A partir de esos momentos lo encontramos mencionado como tal en la documentación fundamentalmente catedralicia. Lo que ocurre es que tenemos noticias, pocas, muy poquitas, noticias que se refieren a judíos en León, en el entorno de la ciudad de León, bastante antes. La primera referencia a un judío, no sabemos en qué espacio no ubicarlo, en la ciudad de León, en su territorio circundante, data de los momentos finales del siglo IX, en el 897. Apuzzi, un judío al que se menciona en esos momentos, y luego a comienzos también del siglo X, en el año 905, ya convertido al cristianismo y vinculado al monasterio de San Cosme y San Damián, ¿no?, que sabemos que está, bueno, pues en el entorno circundante, en la ribera, ¿no?, de Torío, en el entorno circundante de la ciudad de León. Ese judío forma parte de la comunidad de Puente Castro, aunque no tengamos referencias al mismo desde un punto de vista documental o epigráfico, no lo sabemos. Forma parte de una comunidad, si es que hay una comunidad, o es una presencia aislada en la ciudad y en el territorio circundante, bueno, pues no lo sabemos. Lo cierto es que no lo sabemos. Pero a finales del siglo IX lo que sí es cierto es que desde un punto de vista documental tenemos mencionado
al menos el primero de los hebreos que conocemos en León o su entorno. Las referencias a los judíos de una forma genérica, bueno, pues empiezan a repetir primero en el Fuero de León, 1017, ¿no? Si aceptamos la fecha del 1017, pero tampoco hablan expresamente de la comunidad como tal, sino que se habla, bueno, se regula la convivencia entre cristianos y judíos, ¿no? Cual, bueno, está íntimamente relacionado después con el concilio, ¿no? de Collanza, 1055, ¿no? Etc. Y luego tenemos algunas referencias puntuales, sesgadas, algunos, ¿no? De estos hebreos que no sabemos muy bien dónde emplazarlos, sobre todo en fruto, ¿no? de relaciones contractuales, de contratos. Esto lo ha estudiado el profesor Javier Castaño muy bien. Hasta esa fecha del año 1065. A partir de ahí sí que es cierto que a partir del año 1065, bueno, pues no de una forma muy prolija, pero bueno, puntualmente cada cierto tiempo encontramos en la documentación catedralicia, primero el obituario, pero después también en otra documentación, encontramos menciones ya expresas al castro Iudeorum, al castro de los judíos. Al castro de los judíos, bueno, y las cargas impositivas que vienen, ¿no? Asociados a los mismos. Las referencias documentales se combinan también con lo que nos dicen las crónicas. Las crónicas que se refieren al castro de los judíos hablan sobre todo de los momentos finales de la ocupación. Crónicas hebreas y crónicas cristianas. Las crónicas hebreas son muy descriptivas a la hora de mencionarnos la violencia con la que este espacio se desocupa. Con la violencia con la que la comunidad termina por desaparecer, termina, ¿no? de deshabitar el castro de los judíos. Varias crónicas nos aluden a esa violencia. Bueno, lo que sabemos, ¿no? desde un punto de vista histórico es que las malas relaciones, ¿no? entre Alfonso IX y Alfonso IX de León y Alfonso VIII de Castilla, que vienen de largo, que es un conflicto que tiene que ver, entre otras muchas cosas, por la dominación del territorio, por los intereses expansionistas hacia el sur de la península ibérica, en ese conflicto entre primos, en ese grave conflicto que viene ya desde hace tiempo. Bueno, fruto, ¿no? de ese conflicto, Alfonso VIII se coaliga con tropas aragonesas e intenta asaltar la propia ciudad de León. Quien termina no pagando las consecuencias de esta confrontación, de este conflicto, va a ser la comunidad hebrea de Puente Castro. Y esto nos lo refieren las crónicas cristianas y las crónicas hebreas. Lo que pasa es que las crónicas hebreas pues, nos hablan de la violencia que ejercen sobre ellos, de que perecen, parte de la comunidad perece en el asalto, que aquellos que consiguen sobrevivir al asalto con sus bienes más preciados logran, ¿no? refugiarse en la propia ciudad de León y ya se difuminan en su trama urbana, especialmente, ¿no? en la zona sur, etc. Las crónicas cristianas, bueno, pues nos dan información un poco variada, ¿no? Son sobre todo la latina y Lucas de Tuy, que sí que nos hablan del asalto del cerro, del asalto y de la destrucción, ¿no? de la judería. La latina lo que nos dice es que las tropas, esa coalición de tropas castellanas y aragonesas, asaltan el cerro, se establecen en él temporalmente durante un año, ¿no? aproximadamente, llevan a cabo una serie de reformas, ¿no? en este espacio, hasta que finalmente en el año 1197, bueno, pues, terminan por salir del espacio y estas tierras vuelven a Alfonso IX, ¿no? Este espacio vuelve a ser controlado y ocupado por Alfonso IX, que decide bueno, arrasarlo, ¿no? y cederlo, ¿no? a la Catedral de León. Lucas de Tuy nos habla del arrasamiento, ¿no? exclusivamente. El espacio, ¿no? Es arrasado por las tropas castellano-aragonesas, ¿no? Bueno, pues ese es el contexto al que nosotros nos enfrentamos cuando llegamos a las excavaciones arqueológicas, el de la destrucción. Porque nuestro interés, en esos objetivos que nos marcamos, nuestro interés a la hora de excavar en el castro, sí, es intentar llegar al nivel geológico, llegar, ¿no? al fondo de la excavación. Y sí, intentar identificar, porque es incierto, ¿no? aún a día de hoy, es incierto el momento en el que se produce la ocupación del castro. ¿Cuándo se empieza a poblar el castro? Aunque tenemos una ligera idea y creemos que la respuesta, ¿no? al inicio de la ocupación del castro.
Pero lo que no sabemos, ni se había planteado en ningún momento, es si éramos capaces, desde un punto de vista arqueológico, ver exactamente qué hay de cierto en lo que nos dicen crónicas cristianas y crónicas hebreas, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? En estos momentos, en la destrucción, en la desafectación, en si fue violenta, no fue violenta, si encontramos evidencias de la misma desde un punto de vista arqueológico o no las encontramos, y en ello estamos, ¿no? Estamos ahora. Bueno, hay que añadir aquí, esto simplemente es para tenerlo en cuenta, que hay otra referencia documental con respecto al Castro de los Judíos que muchas veces no se tiene en cuenta, y es uno de los pocos libros de viajes que tenemos, ¿no? de estos momentos, ¿no? De la plena Edad Media, que es el Codes, que en su libro quinto es un libro de viajes. Bueno, pues en el libro quinto, en alusión al Camino de Santiago, y nos habla de este emplazamiento, del Castro Judeorum junto al Camino de Santiago, ¿no? O sea que además de la documentación emanada, ¿no? de la catedral, de lo que nos dicen las crónicas, bueno, pues los pocos libros de viajes que tenemos en este periodo también, ¿no? También aparece mencionado. Otra de las fuentes de información que tenemos es la epigrafía. Se conservan, bueno, algo más que conozcamos en estos momentos 13 epígrafes, ¿no? Referidos al Castro. 2 de ellos encontrados en excavación arqueológica, en contexto arqueológico. Uno, bueno, pues localizado por nosotros, localizado en las excavaciones del 2004-2005 por el profesor Abello y los profesores Abello y Sánchez Lafuente, y otro no localizado por nosotros en las intervenciones del año 2021. He de decir que esto es muy extraño. Encontrar inscripciones epigráficas en contexto arqueológico, aunque sea de destrucción, ¿no? En niveles de destrucción o de arrasamiento, es una cosa sumamente extraña, y los hemos encontrado, ¿no? Lógicamente, hasta el momento, ¿no? Ya digo, 2. Bueno, ¿qué nos dice la epografía? Porque es otra fuente de información también con la que contamos, al margen de la documentación. Bueno, los epígrafes, las lápidas funerarias nos dan poca información más allá del difunto al que se dedica la lauda, y en algunos casos, bueno, pues la actividad a la que se refiere, y alguno de ellos, bueno, pues que murió asesinado en el camino, ¿no? En un camino, ¿no? Y demás. Lo que nos interesa es la datación, lo que nos interesa son las fechas, ¿no? Que nos aporta la epigrafía. Bueno, es curioso porque desde el punto de vista epigráfico hay una homogeneidad en los epígrafes que conocemos, en las inscripciones que conocemos. Hay una homogeneidad, ¿no? Las fechas de los epígrafes que conocemos hasta el momento, que se han estudiado, ¿no? Hasta el momento, se sitúan todos entre los momentos finales del siglo XI y buena parte del siglo XII, ¿no? Bueno, algo que, pues, a priori, bueno, casa muy bien, pues, con la fase de ocupación, con el momento álgido, ¿no? De la ocupación de la comunidad hebrea en este espacio. Lo que ocurre es que disponemos de un epígrafe que nos aporta una fecha muy anterior, ¿no? Que es el año 1026. Hay un epígrafe que es un epígrafe reutilizado, ese es el problema. Un epígrafe reutilizado, un epígrafe que por una cara hay una lauda, ¿no? Dedicada a un difunto, a un hebreo enterrado, ¿no? en ese espacio, en el espacio de la necrópolis, en el año 1026, es decir, estamos unas décadas antes de la primera referencia documental que tenemos, ¿no? Del año 1065. Pero que no sabemos muy bien, estamos otra vez en la línea de la documentación, de esa mención documental al primer hebreo, que es de finales del siglo IX, vuelve a aparecer a principios del siglo X, pero ¿es un judío de Puente Castro? No lo es. Pues esta lápida funeraria de 1026 tampoco lo sabemos. O sea, es una reutilización de una lápida funeraria que viene de otro sitio y que se reutiliza en 1101 para enterrar a otro hebreo, que este sí que procede de la necrópolis de Puente Castro. O, efectivamente, en el año 1026, por lo menos documentalmente no tenemos constancia de ello, ¿no? En el año 1026 ya están enterrando, ¿no? en ese espacio, ¿no? Y ese hebreo pertenece a esa comunidad. Esta es la información que nos aporta la epigrafía. Desgraciadamente, los epígrafes que hemos encontrado en contexto arqueológico no aportan datación de ningún tipo.
son textos de carácter religioso, ¿no? Los que vienen escritos a uno y al otro, y no aparece datación de ninguno de ellos, ¿no? Disponemos de los que ya están estudiados hasta ahora. Bueno, pues con todo ello vamos a pasar a exponer qué es lo que tenemos desde el punto de vista arqueológico, ¿no? En el caso del castro de los judíos. Bueno, nosotros hemos intervenido, aunque vamos a hablar en general de lo que de los datos que tenemos, ¿no? Hasta el momento, nosotros hemos intervenido en la parte de la Acrópolis del Cerro, ¿no? Hasta el momento en 3 sectores, ¿no? En 3 áreas, bueno, pues que coinciden con el inicio, ¿no? De la parte más alta del mismo, ¿no? Y parte de la pendiente, ¿no? Que se localiza en torno a esta Acrópolis. A priori lo que pensábamos, fruto, ¿no? De pues haber recopilado, ¿no? La información de las excavaciones antiguas, donde bueno, pues tenemos, entre otra información, los datos no aportados por la prospección electromagnética que en su momento pagó el Ayuntamiento de León en el año 2002 en este espacio, y que, bueno, pues efectivamente coincidiendo, habla, ¿no? Esta prospección electromagnética habla de una ocupación, tiene potencial, todo el cerro no es sí, se prospectó electrónicamente todo el cerro, tiene potencial, ¿no? Todo el cerro, y hay una especial potencia, ¿no? En la zona, ¿no? De la Acrópolis. Y bueno, esto, ¿no? Coincidiendo con que los terrenos, ¿no? Del Ayuntamiento en parte, ¿no? Se sitúan precisamente en la Acrópolis, fue lo que nos llevó precisamente a plantear nuestros trabajos de campo coincidiendo, ¿no? con esos tres sectores. Bueno, ¿qué conocemos, ¿no? Hasta el momento en el castro de los judíos? Bueno, tenemos ahí, bueno, una primera fase, bueno, al menos un primer horizonte donde se localizaron ya las intervenciones antiguas, y lo que nosotros hemos encontrado es la continuación de estas estructuras, ¿no? O parte, ¿no? De estas estructuras. Lo que se localizó, bueno, pues es una serie de cimentaciones, porque los que hayan subido al castro cuando estamos excavando en el mes de julio han podido ver que las estructuras que sacamos son estructuras muy endebles, erigidas a base de una cimentación de cantos rodados, muros de adobe, tapial, que nos encontramos en la inmensa mayoría de los casos, ¿no? Salvo excepciones muy excepcionales, lo que nos encontramos son los derrumbes de los mismos. O sea que nosotros estamos trabajando fundamentalmente en nuestras planimetrías, nuestros planos, nuestra trama urbana nos la dan esas cimentaciones. Tenemos unas cimentaciones, una primera fase, un primer horizonte construido, ¿no? A base, ¿no? De estas cimentaciones que conocemos tanto por la propia, ¿no? Estratigrafía de las zonas, ¿no? En las que hemos intervenido, como conocemos, ¿no? Sus construcciones, el sistema, ¿no? Edilicio, ¿no? que se emplea, y por los materiales, ¿no? Que aparecen asociados a este tipo de construcciones. Bueno, los materiales que aparecen asociados a lo que hemos denominado como fase 1 o primer horizonte es lo que a algunos les sonará, denominamos como cerámica gris leonesa, ¿no? Es una producción, la cerámica gris leonesa, que se conoce, bueno, pues relativamente bien a través de, sobre todo, lo localizado en María Alba de la Ribera, en la ciudad de León, en algunos sitios de la ciudad de León, y en este caso también por los trabajos de Puente Castro, y que bueno, pues son unas producciones cerámicas, bueno, bastante toscas, técnicamente no muy elaboradas, pero que bueno, pues cuentan con una vajilla diversa, ¿no? Heterogénea, y sobre todo que nos permiten, de forma relativa, pero nos permiten datar ese horizonte, ¿no? Esa fase, ¿no? De ocupación, que se sitúa, bueno, pues coincidiendo en estas producciones de cerámica, son de momentos finales del X y sobre todo el siglo XI, ¿no? Con lo cual, bueno, pues estamos más o menos, ¿no? en esa cronología, ¿no? Para esta fase antigua. Bueno, en el caso de los materiales que aparecen en esta fase antigua, aquí no nos aparece numismática, nos aparece fauna, que es de la que va a hablar después Carlos, bueno, fauna, ¿no? Entre otras cosas, no fauna, cerámica, y desde el punto de vista material, poco más. Esto nos llevó en su momento a plantear, como las cronologías relativas, bueno, pues aportaban lo que aportaban, nos llevó a plantear realizar dataciones de carbono 14, ¿no? En su momento, y bueno,
nos ayudaron, pero tampoco en exceso, ¿no? Porque bueno, la fecha anda también, bueno, pues en esa línea, ¿no? Mediados, ¿no? del siglo XI, ¿no? Las dataciones de carbono 14. Bueno, este espacio, en un momento y por algo que no sabemos muy bien, muy bien por qué, este espacio se reforma, ¿no? Y se reforma considerablemente, aunque las técnicas edilicias que se emplean van a ser, ¿no? las mismas. Y esto nos permitió, bueno, pues identificar lo que nosotros hemos denominado como segunda fase, en la que los materiales que nos encontramos son infinitamente más diversos, diferentes, heterogéneos desde el punto de vista, ¿no? de los restos, ¿no? si los comparamos con los de la fase anterior. Aquí aparecen cerámicas que se producen, lo mismo que las 6 leonesas, se producen aquí, ¿no? son producciones de carácter no local, aparecen esas cerámicas de retícula incisa, lo que nosotros llamamos retícula incisa, que es una producción muy de segunda mitad del XI, ¿no? siglo XII, pero aparece también cerámica que viene de fuera. Aparecen producciones vidriadas que vienen del sur de la península ibérica. Aparece moneda, en algún caso, ¿no? Un dracma ahí que está no fracturado, ¿no? pero que también llega, ¿no? a este espacio. Aparece bueno, pues, moneda de la abadía de Tours, que está, ¿no? también en la misma cronología de las cerámicas. Aparecen objetos de metal de todo tipo, industria ósea, material muy diverso, ¿no? mucho más variado, desde cualquiera de los puntos de vista que lo analicemos, mucho más variado que en el caso de la fase anterior, ¿no? de esa gris leonesa y la fauna, ¿no? y poco más. Y, bueno, lógicamente también aquí hicimos dataciones de carbono 14, ¿no? Dataciones que, bueno, pues casan, ¿no? perfectamente, bueno, con los momentos, ¿no? finales de la, o por lo menos lo que se analizó en su momento, ¿no? con los momentos finales de la ocupación del cerro. ¿Cuál ha sido el cambio no sustancial que nos hemos observado desde el momento en el que reiniciamos los trabajos de campo en el caso del Castro de los Judíos? Bueno, continuamos, como decía anteriormente, continuamos viendo la misma trama urbana que se había identificado en las excavaciones anteriores, la continuidad de las mismas. Si bien es cierto que no hemos llegado al fondo de la excavación, ¿no? hasta el momento, con lo cual, bueno, pues esa fase antigua, no hemos llegado al fondo de la excavación porque en el año anterior, cuando pensábamos que estábamos llegando a esa fase antigua, nos apareció un hoyo enorme que no terminamos de vaciar y que no, ya se volvía peligroso y no terminamos, ¿no? No terminamos ni siquiera de vaciarlo, no llegamos al geológico. Vimos, ¿no? esas reformas también que identificábamos, ¿no? en las fases no antiguas. Los materiales están en clara consonancia con lo que acabamos, ¿no? de ver con anterioridad. Pero sobre todo, ¿no? el cambio importante, ¿no? que nos encontramos fue la localización de lo que parece ser todos esos niveles de arrasamiento, de destrucción a que bueno, hacen referencia las crónicas y claras evidencias de la violencia, ¿no? con la que se lleva a cabo el asalto, ¿no? o la destrucción. Fruto, ¿no? de esa destrucción, de esa acción no violenta, lo que nos encontramos es que, bueno, prácticamente por debajo de la capa superficial, conjuntamente con los derrumbes de techos alzados y demás, nos encontramos una cantidad ingente de puntas de flecha. Puntas de flecha, algún resto de cota de malla. Ya en una de las campañas anteriores se había localizado una nuez de ballesta asociada, ¿no? precisamente a este tipo de armamento, que es un tipo de armamento que están utilizando las tropas castellanas, fundamentalmente las tropas castellanas, coincidiendo con los finales del siglo XII e inicios del siglo XIII, y que encontramos dispersas por toda el área, al menos por toda el área en la que hemos intervenido, dispersas, posicionadas, sabemos exactamente, ¿no? dónde se localizan y bueno, nos han permitido, ¿no? identificar, creemos, ¿no? claramente una fase de destrucción, ¿no? de destrucción del asentamiento. Y ahora te toca a ti. Muy bien. Pues buenas tardes a todos y
Para empezar, también me uno a esos agradecimientos a Promonumenta, al Instituto de Bienes de Cultura y, por supuesto, a todo el público que está aquí, porque si no, no se lo haríamos nosotros. Creo que ha llegado a esta altura de la charla, ya la gente se habrá dado cuenta que aquí quien sabe de lo que va esto es Raquel. Yo normalmente hago de apoyo moral, ¿no? Vengo y acompaño un poco, pero realmente es ella la medievalista, la impulsora y quien realmente pues está ahí detrás de todo el trabajo. Los demás, evidentemente, apoyamos en todo lo que podemos y lo hacemos lo mejor posible hasta donde sabemos. Y dentro de mi especialidad yo me dedico, como había dicho al principio y como Raquel ha recordado a lo largo de su charla, me dedico al estudio de los restos faunísticos. Claro, podríamos pensar, ¿y por qué vamos a detenernos aquí en el estudio de los restos faunísticos y no en otras cosas, ¿no? Hay otros materiales. Bueno, la verdad es que las comunidades hebreas, las comunidades judías, si por algo se caracterizan es por una rigurosidad muy estricta en su alimentación. Es decir, es de los grupos religiosos, o quizás es el grupo religioso más estricto en la alimentación, ¿no? Tiene una serie de normas, tiene una serie de principios que deben cumplir y quizás a diferencia de los cristianos, que a veces cuando podemos nos los saltamos, ellos aún son más rigurosos, es decir, nunca se los saltan, son bastante estrictos aún en la actualidad. Evidentemente, en ese contexto, el estudio de la fauna nos podía ayudar, ¿no?, a definir algunos de los objetivos que se habían planteado y que al inicio comentó Raquel. Es decir, esta comunidad judía era pura en el sentido de que estaban ellos solos o convivían con cristianos. Es decir, esto es un espacio habitacional. Y en un espacio habitacional podemos tener vecinos de muy distinta naturaleza. Eso es lo que va a pasar también cuando los judíos se bajen a León, cuando se destruya el Castro y bajen a León, pues bueno, ocuparán una zona, seguramente un barrio, pero en el barrio de al lado va a haber cristianos. Naturalmente, para analizar o para poder estudiar este aspecto, tenemos la fortuna de que producimos muchas basuras, porque trabajamos. Normalmente yo siempre digo que los arqueólogos trabajamos en muchos casos con basuras. Ese es el material que nos ha llegado. Pero las basuras nos identifican muy bien. Nuestras basuras nos permiten conocernos mejor que lo que ofrecemos habitualmente cara al público, ¿no? Tenemos una imagen que tratamos de cuidarla, pero ya digo que nuestras basuras son muy ciertas. Entonces, de ahí que en su momento, ya desde el principio, empezáramos, ¿no?, a analizar esta fauna y a lo mejor no con ese objetivo. Inicial no sabíamos muy bien lo que iba a aparecer, pero sí, realmente al poco de empezar a tener datos nos dimos cuenta de que algo pasaba en este lugar, ¿no? Algo no normal, por decirlo de alguna forma. Aquí hay una serie de materiales estudiados, identificados, no sé, vemos ahí en la fase 1, la más antigua, unos 400 restos, en la fase 2 unos 2.000 restos, podemos hablar que a lo mejor se han recuperado, no sé, 20.000 o 30.000, es decir, hay un volumen enorme de basura, de fauna, de huesos, de dientes, de conchas y de espinas de pescado, en menor cantidad, pero hay un volumen muy grande y es repetitivo. Lo que estamos viendo es que esto se repite de forma constante. Lo que hemos detectado, ¿no?, en los primeros análisis, que hay más ya estudiado que lo que hay aquí, que estos primeros datos, pero se está repitiendo constantemente. Y sobre todo, ¿por qué destaca? ¿Qué podemos destacar aquí, más allá de una serie de nombres científicos? Bueno, yo creo que lo que podemos ver es que hay un grupo de ovis capra, estos son ovejas y cabras, sin más, hay una zona central, no sé si por aquí, tenemos ovejas y cabras, en algún caso identificados de forma aislada, como ovejas, en otros de cabras, pero lo normal es que sea bastante difícil, ¿no?, llegar a una identificación específica y tanto en una fase como en otra, estos restos van a ser los más abundantes. El 80% de los restos van a corresponder a ovejas y cabras. No pasa nada, los judíos pueden consumir ovejas y cabras, siempre y cuando los maten ellos y las procesen ellos, no hay ningún problema, esto no es llamativo. Vacuno. El vacuno, ya lógicamente, si de ovejas y cabras tenemos tantas, pues ocupa un lugar mucho más reducido, ¿no?, en torno, no sé, un 10, un 13, me da igual, aunque llegáramos a un 15%, también se consume vacuno, y esto también es muy normal, no es nada extraordinario. Pero hay otras especies que sí son las que nos podrían llamar la atención, y sobre todo, porque hay otras que no tienen mayor relevancia. No se consumen caballos, pero ni ellos ni los cristianos. El caballo siempre ha sido un animal un poco tabú alimenticio, ¿no? Nuestras costumbres alimenticias, aunque hoy en la actualidad lo consumamos, no es raro, pero ya digo que
determinados momentos, en época romana no se consume, en la Edad Media aparentemente tampoco, y su presencia puntual no está indicando nada. Si hay un resto, pero esto es totalmente anecdótico. Igual que puede pasar con los perros o los gatos, ¿no? Que tenemos aquí 2 restos de perro, 3 de gato, bueno, un animal que se ha muerto y que no ha sido consumido en absoluto. Pero sí llamaba más la atención la presencia de algunos restos de cerdo, estos suidos. Si nos damos cuenta, en esa fase primera no hay ningún resto de cerdo, ninguno. El cerdo es un animal prohibido para los judíos, no es kosher, no es puro, no se puede consumir. En la fase segunda hay una presencia mínima, menos de un 1%, 11 restos, pero volveremos a tratar de explicar lo que puede estar pasando con estos restos. Es decir, la alimentación lo que nos estaba indicando en un primer momento es que esta fase 1 es una comunidad judía pura en el sentido de que es exclusiva. Allí no hay cristianos viviendo. Si hubiera cristianos, ellos no prohíben que los cristianos coman lo que quieran, que los tengan al lado. Los que no lo consumen son ellos, ¿no? La presencia de otras especies de aves, como las gallináceas, las gallinas o los gansos, es también muy habitual en estas comunidades judías. Por ejemplo, el ganso no es tan común en las comunidades cristianas, pero por lo que sabemos en otros lugares, en otras comunidades judías no muy alejadas, como en Castrojeriz, sí es muy habitual que se consuma. Por esto tienen sus recetas, incluso para hacer las pechugas y todo, hay recetarios de cómo las cocinan y las hacen. Es decir, es un alimento, es un animal que ellos le tienen cierta estima, ¿no?, en su alimentación. Vemos que se repiten tanto en una fase como en otra. Es decir, esto es lo normal, ¿no? Si entramos un poco más en detalle, vamos a ver algunas de estas especies, lo que podemos ver es que ovejas y cabras, bueno, pues tienen unas tallas que pueden ser muy iguales a lo que pasa en la Edad Media en otros lugares, ¿no? La altura de la cabra, en los casos que hemos podido obtenerla por huesos completos, anda en torno a los 65 centímetros. Nos pueden parecer animales muy pequeños, ¿no? La altura de la cruz, podemos pensar de qué pequeñitos son. Hasta que no llegamos a las razas mejoradas, a los conceptos de raza del siglo, sobre todo XIX, los animales van a ser pequeñitos, no van a ser muy grandes. Luego empezamos a mezclar y ya sabemos, hoy vamos a comparar oveja de leche, oveja de carne, oveja de no sé qué, y en función de eso nos venden una u otra. Ya hemos hecho muchos cruces y somos capaces de tener animales mucho mejores. Pero en época antigua, y ya esto desde el mundo romano, que son los que mejoran algo estas especies, son alturas muy habituales. La de la oveja muy similar también. No hay muchos, hay 9 casos en el caso de la oveja, 2 en el de cabra, pero bueno, vamos definiendo un poco cómo serían estos animales. Desde un punto de vista, en esta foto lo que podemos ver es un poco también algunos aspectos relacionados con el procesado. También puede llamarnos la atención. ¿Qué es lo que vemos aquí? Bueno, estos son vértebras, vértebras torácicas, en algún caso también alguna lumbar, y lo que vemos es que están procesando las carcasas, los cuerpos de ovejas y cabras, igual que lo vemos en la actualidad en las carnicerías. Es decir, se coge, se parte al medio, de arriba abajo, van con el hacha cortando, nos la separan en 2, y luego ya si queremos medio, pues bien, y si no, pues lo que queramos, ¿no? Esto en fases anteriores no es tan habitual. Aparece alguno, pero no es. Si nos vamos al mundo romano, o en fases un poco posteriores, este procesado, ¿no? Entonces parece que es un procesado que empieza en este momento, y seguramente lo que nos está reflejando en el caso de los judíos son esos sacrificios controlados por carniceros judíos, que lo tienen que realizar ellos, carniceros hebreos, y que están realmente desarrollando de una forma que luego la carne también a lo mejor seguramente se pueda repartir, ¿no? Se pueda vender. No es un animal seguramente de un único propietario, sino que a lo mejor se están vendiendo en distintas partes, igual que podría ser hoy en día. Tenemos que pensar que el sacrificio tiene que ser muy controlado por ellos, no puede tocarlo nadie que sea impuro, es decir, un cristiano no puede matar un animal que va a ser consumido por judíos, ellos no lo consumirían. La sangre no puede tocar el animal, por eso no pueden consumir nada cazado, de ahí que no tuviéramos ninguna especie entre las que citamos, no había nada de caza, algo también que nos puede sorprender en momentos medievales. Si estuviéramos analizando el león, nos aparecerían animales cazados, aunque fuera un pequeño número. Y quizás la parte más complicada es que ellos no pueden permitir que el nervio ciático toque la carne. Es decir, en los cuartos traseros tienen que eliminar el nervio ciático sin que realmente contamine. Eso ha llevado que en muchas comunidades, incluso actuales, todos los cuartos traseros sean vendidos a cristianos o a quien sea, a otras comunidades, si ellos no lo consumen. Es decir, es un elemento de comercio. Aquí no, aquí tenemos todo el esqueleto representado. Es decir, los carniceros sí que son buenos carniceros en ese proceso de preparación de los animales, tanto en ovejas y cabras como en otras especies, como también en el vacuno.
Son animales desde más o menos adultos, no son muy seniles, no son muy viejos, es decir, se permite que el rebaño se regenere, que nazcan crías y se sacrifican, pero también hay bastantes ejemplares infantiles y juveniles. Es decir, hay un aprovechamiento cárnico. Su base alimenticia cárnica es fundamentalmente las ovejas y las cabras. Hasta donde estamos ahora hay más ovejas que cabras, pero bueno, esto puede, ya digo, que como hay muchos restos que no podemos identificar a uno a otro, que dan de forma genérica, a lo mejor en algún momento pues, se puede cambiar un poco los porcentajes. Pero esto es lo principal, ¿no? en la alimentación de esta comunidad. Fundamentalmente están con estas especies. En el caso del vacuno, todavía a las alturas nos pueden llamar más la atención, ¿no? Son muy poquitas las que tenemos, quizás una hembra en torno a 1 metro de altura en la cruz, o sea, unas vacas que diríamos, esto es enano. Pues así son, desde la edad del hierro hasta el siglo XVI, finales de la Edad Media, Edad Moderna, aquí en León son muy pequeñitas y luego en ese momento sí que hay una cierta mejora, ¿no? Y aquí tenemos otra que a lo mejor es un macho un poco más alto, que podría llegar hasta el 1,15 m aproximadamente. Bueno, en esos rangos nos podríamos mover, pero ya digo que no es nada extraordinario. Y lo que sí vemos en algunos casos, como en estas falanges de vacunos, son estas exostosis, estos recrecimientos óseos, que seguramente están reflejando procesos de fuerza, de esfuerzo de estos animales. Es decir, son animales que se usan seguramente en tareas de transporte, en laboreo agrícola, es decir, están para el trabajo y luego en un momento dado se sacrifican para su consumo. Aquí no hay tantos animales jóvenes. Aquí tampoco es que sean muy adultos, muy seniles, pero se espera, ¿no? a momentos más avanzados para ese sacrificio. Es decir, hay un aprovechamiento, sobre todo, especialmente de ese esfuerzo, de ese trabajo, seguramente también de su estiércol, que es muy habitual para esos abonados de las tierras, y luego, en último caso, pues hay ese aprovechamiento cárnico que a ellos no les genera tampoco ningún problema, más allá de los que he citado, de cuidado con la sangre, cuidado con el nervio ciático, es decir, con unos carniceros que tienen que estar muy especializados en su tarea, ¿no? Y que se mantiene, ya digo, hasta la actualidad. Aquí vemos esas gallinas y esos gansos que también son muy comunes, y las gallinas también nos aparecen representadas, bueno, las aves nos aparecen representadas por la recuperación de cáscaras de huevo. También es algo que estamos recuperando. Estamos con un proceso de recuperación muy exhaustivo, unos trabajos bastante minuciosos, no tenemos prisa, esto no es cuestión de excavar más, aquí no le va a pasar nada al yacimiento, sino que lo que vamos haciendo es tratamos de hacerlo lo mejor posible. Entonces eso nos ha permitido ir recuperando, por ejemplo, estas cáscaras de huevo, seguramente de gallináceas, y bueno, tenemos ahí a una persona este año haciendo un trabajo fin de grado con este tipo de restos. No diré nada más porque creo que anda por la sala sentada y entonces se va a poner nerviosa y después no sé qué dirá. Pero bueno, quiero decir que estamos sacando información muy variada, ¿no? de lo que se produce o de lo que están ocupando aquí. Bueno, ¿y qué nos pasa con el cerdo? Bueno, pues el cerdo sí que nos llama la atención, ¿no? Podría llamarnos la atención en esa fase antigua, no aparece, y nos aparece en la segunda fase, en números muy bajos, pero en esa fase de arrasamiento, de final de la ocupación, aparece alguno. Aquí hay un cráneo prácticamente entero, volveré sobre él, lo volveré a citar, este cráneo, pero lo recordamos, ¿no? Un cráneo prácticamente entero de un cerdo, no muy adulto, y algunos otros restos que en algún caso hasta presentan marcas de carnicería. Es decir, se ha consumido cerdo, no es que no lo haya, ya digo, números muy puntuales, ¿no? Pero en esa segunda fase. Y por último, estas especies anecdóticas, como los gatos, como los perros, que no tienen marcas de haber sido consumidos, pero también una liebre, que ya digo que los judíos esto tampoco lo comerían, porque la captura supone que no se controla su muerte y automáticamente es un animal no kosher, es un animal contaminado, ¿no? Y no se consume. Es decir, además del cerdo, aparece puntualmente alguna otra cosa que no tiene mucha relación con estos judíos. Ya digo que no es muy abundante. También hemos recuperado restos de pescado. No son muy abundantes, pero sí van saliendo tanto pescado fluvial, pescado de río, como posiblemente truchas, como posiblemente salmones. Estos salmónidos son difíciles de identificar, pero estamos en esa familia, en unas o en otras. Sabemos que son peces de río y que no son ciprínidos, no son esos otros peces, ¿no? que andan por el río y que tienen menos sabor que las truchas o que los salmones. Y después también hay ictofauna marina, peces marinos, ¿no? La presencia de congrio o la presencia de merluza. El pescado también presenta un problema para los judíos. Ellos no pueden consumir pescado que no tenga escamas y que tenga pues, aletas y demás. Ellos tienen ahí una serie de especies que por unas características, los que tienen determinadas, no tienen determinadas características no los pueden consumir. Igual que pasa con los mamíferos,
a diferencia de las aves. En las aves ellos tienen un listado de 22 especies, que no se sabe muy bien por qué no, pero entre ellas está la cigüeña, el no sé qué, que no puede consumir, pero no hay nada que las identifique, ¿no? No quiere decir que tengan 3 alas o 2 picos, ni nada parecido, pero estos sí, estos son las escamas. Entonces, por ejemplo, la presencia de congrio también es curiosa, porque el congrio para ellos no podría ser objeto de consumo alimenticio. Podrían engañarles, quiero decir que si el congrio viene seco, a lo mejor no sabían que era congrio, que lo vendemos por otra cosa y ya está, pero posiblemente sí, vamos a suponer que sea congrio y sería otro elemento un poco aquí que distorsiona, ¿no? Este registro que diríamos, bueno, ¿qué puede plantearnos, ¿no? ¿Qué puede estar diciéndonos? También hay una serie de moluscos fluviales que nos pueden recoger en el Torío, estos uniónidos, estos bivalvos, estos mejillones de río, que quizás el más conocido, para aquellos que no conozcan, mucho ya digo, estos son como almejas de río, son las náyades fluviales, sean las margaritíferas, que eran de las que se hacían los botones de nácar. En su momento, la gente, me imagino que muchos de los que hay aquí recordarán los botones de nácar, y eso había industrias que lo que hacían era cogerlas, sobre todo margaritíferas, que son muy gruesas, unas conchas muy gruesas, que hacían botones, ¿no? Pues estas iguales, tienen mucho nácar, estas que vemos aquí, son miónidos, otra especie fluvial, que son bastante sensibles también en ocasiones a las contaminaciones. A lo mejor ahora ya volvemos a tener poblaciones, pero hace unos años, hay muchos ríos que han desaparecido por la contaminación que presentaban. Y después hay otra serie de especies también marinas que nos pueden llamar la atención. Las ostras sí llegan como elemento de consumo a la ciudad de León a lo largo de toda la historia, desde los romanos hasta hoy siguen llegando ostras. Pero algunas otras no, y nos puede llamar la atención sobre todo el alto número de restos de pecten. El pecten es la concha jacobea, ¿no? La concha de los peregrinos, las vieiras, ¿no? Las vieiras. El número tan alto es curioso, no es una especie que se comercialice tanto, pero su presencia aquí puede estar también indicando alguna otra cosa, puede estar dándonos alguna otra pista. Bueno, aquí vemos una valva de ostra con una perforación, puede ser un adorno, pero sobre todo aquí vemos esas 2 valvas de pecten también con perforaciones, en este caso. Tiene una que casi no se le ve aquí, esta otra aquí, es decir, las podemos identificar con conchas de peregrinos. En este momento ya se está utilizando, cuando estamos en este siglo XII, ya la concha de peregrino es un elemento jacobeo reconocido, pero claro, su presencia en un contexto judío no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Qué es lo que estamos pensando, ¿no? que puede estar pasando aquí, sumando estos elementos extraordinarios, ¿no? Esa cabeza de cerdo, o los restos de cerdo, restos de otras especies que no se consumen, me da igual, esa liebre, ese congrio, o la presencia de estos bivalvos, incluso la presencia de ostras. Los judíos tampoco son muy consumidores, ¿no? de moluscos, porque es algo que ellos no controlan. Entonces, ¿qué puede estar pasando? Pues que realmente la destrucción del castro, como comentaba Raquel, no sea exclusiva de ese momento primero, de cuando están realmente rodeando el castro las tropas castellanas, y aunque ahí se produce ese abandono, ese establecimiento de unas tropas castellanas y la posible posterior reocupación una vez que el rey leonés vuelve a retomar el castro, una posible presencia puntual de gente no estrictamente judía cristiana, está aportando una serie de elementos que nos resultan distorsionadores. No son claramente judíos, son minoritarios, porque la ocupación es muy breve, pero son los que nos están dejando estos materiales. ¿Y qué pintan unas conchas de pecten? ¿Qué pintan unas conchas de vieiras, esas conchas jacobeas? ¿O qué pinta esa cabeza de cerdo metida en el yacimiento, metida en este poblado, ¿no? en este lugar de habitación judío? Pues no podemos descartar un proceso de sacralización del espacio. Es decir, están utilizando símbolos claramente cristianos, están utilizando restos que son rechazados por los judíos para eliminar todo vestigio judío de este espacio. Evidentemente no van a ocupar algo que también para los cristianos resulta en cierta forma impuro. Igual que para los judíos podría resultar impuro que un cristiano estuviera tocando su carne. Entonces, la ocupación ya no es solo física, sino que también es simbólica. La recuperación del espacio puede estar realizándose por medio de estos materiales que si no, su presencia es muy extraordinaria. No la acabamos de entender, es decir, que están pitando tanto resto redistribuido de estas vieiras, ¿no? de este símbolo tan cristiano, pegado además al lado del camino jacobeo. Las pierden todas allí, no tiene ningún sentido. Entonces, ya digo que estamos valorando también estas posibilidades de abandono, de ocupación, o sea, de destrucción de
de expulsión de los judíos de este lugar, de una ocupación puntual cristiana muy breve que nos deja una serie de restos y también, junto a esa ocupación, este proceso de sacralización. De ahí el interés, ¿no?, que podemos tener en el estudio de esta fauna, de ahí que hayamos metido este tema hoy aquí, porque si no, pues con otros materiales podríamos hablar un poco de lo que hay allí, pero los otros materiales no dejan de ser similares a lo que podríamos encontrar en un contexto cristiano, no son significativos a ese nivel, ¿no? Son muy importantes, pero no nos permiten, ¿no?, evaluar esa presencia judía o de cualquier otra comunidad. Naturalmente también nos aparecen toda una serie de objetos realizados en hueso. La industria ósea es algo muy habitual también, aunque va perdiendo el volumen frente a momentos anteriores. Aquí sigue siendo muy habitual. Ya hablaba Raquel de esta nuez de ballesta, quizás relacionada con ese proceso de destrucción del castro, y después otras piezas mucho más habituales, ¿no?, como pueden ser estas cachas, ¿no?, de hueso, que son mangos de cuchillo o similares. Incluso esto puede ser para haber tenido albergado en este hueso con unos vástagos sujetar algo metálico, o la presencia de algún dado, un hueso que evidentemente también nos pone en relación no con los judíos, sino con otro tipo de población, ¿no?, en este mismo lugar. Alguna otra pieza torturada, muy bien preparada, que no sabemos muy bien lo que puede representar. Parecería, no sé si un león, un gato, lo que queramos ver, pero bueno, son una serie de piezas que nos van permitiendo también conocer algún otro tipo de producción que harían esta gente, o que llevarían en su momento también los grupos posteriores, ya no judíos. Y Raquel, la dejamos aquí que finalice. Finalizamos eso. Bueno, ¿qué ocurre a partir de finales del siglo XII, inicios del siglo XIII? Bueno, el espacio ocupado por los judíos en Puente Castro se destruye y ese área esa zona la encontramos mencionada ya a partir de los inicios del siglo XIII, vinculada en la documentación catedralicia, vinculada, ¿no?, a la propia Catedral de León. Y en ningún momento vuelve a hacerse alusión ni a los hebreos de Puente Castro, del Castro de los judíos, y el topónimo de Castro Iudeorum, bueno, pues empieza a difuminarse, ¿no?, por la propia documentación catedralicia, ¿no?, en este caso. Se asientan fundamentalmente en la parte meridional de la ciudad, en el sur de la ciudad de León, bueno, pues en la zona, ¿no?, de la actual, bueno, Caldemoros, ¿no?, la zona de Santa Ana, el Caño de Santa Ana, todo el entorno de San Martín, ¿no?, etcétera, ¿no?, se difumina su presencia, la presencia de estos judíos por ese área de la ciudad. Y conviven perfectamente, puerta con puerta, bueno, con los cristianos. Y de hecho, pues en la Baja Edad Media son buena parte de ellos los arrendatarios de los inmuebles que ocupan en este casco urbano, es precisamente el Cabildo Catedralicio. Y así nos lo encontramos, ¿no?, registrado desde el punto de vista documental, ¿no? Con lo cual, bueno, el problema a partir de los inicios del siglo XIII es que sí encontramos algunas alusiones, ¿no?, en la documentación bajo medieval, en la calle Misericordia, la presencia de una sinagoga mayor, menor, bueno, pero desde un punto de vista material, ¿no?, como dije, ¿no?, al principio, fruto de cómo crecen las ciudades, cómo evolucionan, cómo se ocupan de manera continuada, es imposible desde el punto de vista arqueológico, o por lo menos hasta el momento, encontrar en registro arqueológico nada que nos hable de una forma no clara, ¿no?, de esta comunidad. A diferencia de lo que ocurre con el Castro Iudeorum, con el Castro de los judíos de Puente Castro. Y ya estamos. Muchas gracias.